vamos a ir con eso también, Sí. pero ¿sabes qué? Queremos poner el panorama mundial aproximado para que pueda tener una idea más o menos cuánto es el poderío. Ya lo decíamos y le preguntaba a Gonzalo en un principio a Patricio, cuando tenemos que Rusia tiene más de 6.200 armamentos nucleares, es el poderío más grande sin lugar a dudas. ¿Quién le sigue? Estados Unidos, que supera un poquitito más de los 5.500. Después de eso está claro que la concentración se divide por el mundo, pero de frentón queda por lejos respecto de estas dos grandes potencias. Quien ha tenido un rol muy preponderante ha sido quien se ha mantenido al resguardo, no con un apoyo irrestricto, pero es el medio socio de Rusia, China, con 350. Vemos que dista por muchísimo respecto de las 6.000 y 5.000 que tienen Estados Unidos y Rusia. Después de eso, el poderío nuclear se concentra en Europa principalmente. Y ahí tenemos con Francia, con casi 300 armas nucleares. Le sigue Reino Unido, Inglaterra, que ya había hablado de esta posibilidad de que sus soldados vayan de manera voluntaria a pelear a Ucrania, ¿verdad? El presidente Zelensky le agradecía a través de las redes sociales, con 225. Después de eso sigue Pakistán con 165, India e Israel, que concentra 9 armamentos nucleares. Es eso, Rodrigo, parte o comandante, de lo que vemos a nivel mundial en lo que es armamento nuclear. ¿Hay un paso previo al armamento nuclear? ¿Es eso lo peor que podría ocurrir? Y cuando se habla de estrategia, como decía antes Gonzalo, puede ser que un mínimo error, un tema que no tiene que ver con el fondo del combate, lleve a que se apriete este botón tan temido por el mundo. Sí, y esperamos que no. Ahí el empleo de ese armamento significa casi la destrucción del planeta. No tendría ningún sentido. Por eso los números y las cantidades no son tan importantes, porque un arma puede desencadenar el empleo de más. No se va a ocupar todo ese arsenal en ningún caso. En ningún caso. Lo que sí puede suceder en este caso es que se haga una demostración nuclear con un armamento nuclear de menor envergadura, pero cuando hablamos en esto de menor envergadura estamos hablando 10, 15 kilómetros de destrucción completa. Comandante, cuando hablamos de armamento nuclear, para quienes no tenemos el conocimiento militar, ¿verdad? Veíamos una lámina recién que estaba puesta en pantalla. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las distintas categorías de un armamento nuclear? ¿Es solamente una bomba, lo que hablaba Patricio recién? Ahí lo tenemos para que si nos puede explicar un poquitito de qué se trata y cuáles son las diferencias entre el poderío estadounidense y el ruso. Si son tecnologías que son básicamente equivalentes cuando alguien desarrolla algo, alguien desarrolla una contramedida y se van colocando más o menos a la par. Hay categorías diversas, están los misiles intercontinentales, 5.500 kilómetros, que estimamos que no es el caso, pero lo riesgoso es empezar a escalar en el ámbito nuclear. Hay armamentos de 400, 500 kilómetros con radios de acción menores, pero menores entre comillas, que pueden empezar a escalar esto, y esto es lo que el riesgo que existe, es un riesgo real que todos esperamos que no ocurra. Importante decir, cuando se habla de poder nuclear, tenemos que entender que las fuerzas militares son un componente de lo que el poder político hace para accionar. No es todo el componente, es un componente. Pero cuando pasamos al poder atómico, el poder militar ya está casi bypaseado. Porque el poder nuclear lo maneja al nivel político, lo acciona al nivel político. A diferencia de una guerra convencional que lo dictamina el poder político y lo ejerce el poder militar. Aquí se unen los niveles. Por lo tanto, empieza a ser el escalón político el que directamente maneja el empleo, no del armamento. Distinto a lo que hacemos ahora. Sí, también hay otro factor de riesgo. Cuando un país se queda prácticamente sin aliados, porque hoy día en el papel, más allá del apoyo que le hayan dado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o el régimen de Nicaragua, en el papel Bielorrusia es el que directamente se ha involucrado como apoyo a Rusia. Nadie más, nadie más. Todo el mundo en contra. Le han cortado el agua, pero de todo tipo, deporte, armas, financiero, económico, de todo. Dicho eso, Rusia tiene lo que tiene. No está recibiendo, no se está nutriendo como Ucrania, que le están mandando armas de todos lados. Entonces, cuando se le empiezan a acabar los tipos de armas, empieza a usar lo que queda, ¿o no? No hay que encerrar. Esto no me quiero meter en la parte política, pero hay que darle una salida incluso a tu contendiente. Por eso te lo digo, ¿viste? Por eso te digo. O sea, el dejar tan aislado a Putin también es un riesgo porque puede
verse cada vez más acogotado y ahí empezar, claro, se le acaba la batería. Gonzalo, y claro, es que hablábamos algo nosotros antes en relación a China, y que yo creo que es muy importante, como dice muy bien Rodrigo, no se puede dejar acorralado a Putin de tal forma que no le quede otra salida que esta, una decisión de esta naturaleza. Hay que dar espacio, por eso China, si ustedes se han fijado, aparece como aliada de Rusia, pero una aliada intermedia, en la cual llama a respetar los espacios territoriales de los terceros países. En el Consejo General de las Naciones Unidas se abstuvo, no vetó, que podría haberlo hecho como lo hizo Rusia. Por lo tanto, ahí tenemos un país que podría ser, por lo menos aproximarse a ser un mediador en un momento en que Putin se vea totalmente aislado, como tú dices, porque ayer fue recibido Zelensky en la Eurocámara en forma como un líder mundial. Con aplausos de pie. Y el presidente Biden, en el anuncio anual, digamos, estaba absolutamente, digamos, Zelensky era también un héroe nacional. Y una de las cosas que conversábamos con Rodrigo antes de entrar aquí era justamente la capacidad de lucha y el espíritu de los combatientes. Entonces, evidentemente que se está notando que el ciudadano ucraniano mantiene un espíritu, una mística que el ciudadano ruso no la tiene. Piensen ustedes, y acá concluyo, que muchos de los rusos estaban convencidos que iban a ser recibidos con aplauso por los ucranianos porque venían a proteger a los ucranianos de habla rusa y que estaban siendo atacados por un régimen neonazi que se había instalado desde el Euromaidán en el año 2013-2014. Entonces, acá los rusos se están sorprendiendo que encuentran una resistencia, pero como muy bien señala Rodrigo, no hay que dejar a Putin tan encerrado que no nos quede otra alternativa que el uso de la fuerza.